Martes 16 de enero de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Sucedió que un sábado atravesaba él un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les responde: «¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes y se los dio también a quienes estaban con él?» Y les decía: «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, recordemos que nos encontramos en el tiempo ordinario. Este tiempo litúrgico nos habla de los acontecimientos que sucedieron en la vida de Jesús durante estos 3 años de ministerio público. La liturgia celebrará algunos momentos fuertes, como la Navidad, donde se concentrará específicamente en el nacimiento del Señor, como la Cuaresma, donde se concentrará en esos acontecimientos que prepararon la muerte del Señor, como la Semana Santa, donde celebraremos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero durante el tiempo ordinario veremos frecuentemente enseñanzas de Jesús y también una serie de confrontaciones, particularmente con un grupo judío llamado los fariseos. Era un grupo judío muy conocedor de la ley, pero que la interpretaba muy torcidamente. Además, criticaban duramente a Jesús porque estaban llenos de orgullo y de soberbia. Ellos creían que tenían la única y auténtica interpretación de la ley, y entonces el Señor, a través de estos evangelios y a través de estos pasajes, nos mostrará en qué consiste verdaderamente el espíritu de la ley. Vamos con 3 mensajes. Primero, cuídate de la envidia espiritual. Segundo, la voluntad de Dios no es carga. Tercero, lee más la Biblia. Vamos con el primer punto. Cuídate de la envidia espiritual. El Evangelio comienza diciendo que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos caminaban e iban arrancando espigas. ¿Y qué sucedió? Que unos fariseos se acercaron a Jesús a decirle: ¿por qué tus discípulos hacen lo que está prohibido en sábado? Familia, Jesús no estaba predicando, Jesús no estaba sanando, Jesús ni siquiera estaba con el pueblo. Jesús estaba con sus discípulos y ahí estaban los fariseos, con los ojos abiertos, mirando cada acción de Jesús para ver en dónde caía, para ver qué criticar. De hecho, el Evangelio nos dice en muchas ocasiones que los fariseos querían atrapar a Jesús con sus propias palabras. Estaban pendientes a ver a través de qué lo podían atrapar, pendientes a ver si contradecía la ley. Esto es lo que se llama envidia espiritual. Envidia espiritual. ¿Qué es la envidia? Es un sentimiento de tristeza frente al bien que hace otra persona o frente al bien que vive otra persona. Ese sentimiento como de tristeza, como de rabia en ocasiones, es un sentimiento muy perjudicial. Peor aún cuando la envidia es espiritual. Peor aún cuando me entristece el bien espiritual de otra persona. Y esto es precisamente lo que padecían los fariseos. No podían tolerar que Jesús predicara de esa manera. No podían tolerar que el pueblo se aglomerara en torno a Jesús. No podían tolerar que Jesús hiciera esos milagros. No podían tolerar que ellos ya no fueran el modelo a seguir, sino que a partir de Jesús fuera nuestro Señor, el único y verdadero modelo a seguir. Padecían entonces una terrible envidia espiritual. Y déjame decirte que la envidia espiritual, desafortunadamente, la vamos a padecer y la vamos a sentir. La vamos a padecer porque en muchas ocasiones en el camino espiritual habrá personas que sentirán cierta envidia. Sí, amigos, es triste. Uno esperaría que después de haber estado en el mundo en ambientes tan hostiles, cuando llegara a la fe, esperaría uno que todo fuera perfecto, que todo el mundo fuera santo. La verdad es que no. La verdad es que el mismo Señor advirtió que en el reino crecen la cizaña y el trigo juntos. Recordemos el pasaje del ciego Bartimeo.
Cuando Bartimeo comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, dice el Evangelio que un grupo de los que iban con Jesús se fue donde Bartimeo a decirle, cállate. Pero también nos dice que otro grupo se fue a decirle, ánimo, levántate, el maestro te llama. Esto nos lo encontraremos en cada parroquia, en cada comunidad, en cada grupo. En realidad, esto es inherente a la condición humana. Por consiguiente, allí donde haya seres humanos, desafortunadamente habrá envidia. Y esto no nos puede escandalizar. Lo triste es que en muchas ocasiones somos nosotros los que sentimos esa envidia. Y debemos ser hoy bastante humildes y reconocer que también nosotros hemos envidiado espiritualmente a otras personas. Y aquí no me refiero a una, entre comillas, sana envidia, como dicen algunas personas, que sería como admirar el bien espiritual del otro y desear tener ese bien espiritual en un buen sentido. No, aquí nos referimos a las discordias que en ocasiones hay dentro de los movimientos. Uno peleando con otro, uno criticando a otro, uno diciendo que no le parece lo que este otro hizo. Esto desafortunadamente sucede y nosotros podemos ser utilizados por el enemigo para dividir. Familia, si en algún momento hemos sentido esta tentación de envidia espiritual, entonces rechacémosla. Recuerden que sentir no es consentir. Puede que el enemigo nos proponga esa tentación, pero tú y yo tenemos que rechazarla vehementemente. No significa esto que si tienes alguna autoridad, algún cargo importante dentro de tu comunidad, no puedas corregir lo que otra persona hace, porque entonces ¿sería eso envidia espiritual? No, uno puede tener un auténtico celo, pero la envidia sucede cuando en mi corazón lo que deseo no es el bien de la otra persona o el bien de la obra apostólica, sino simplemente desahogar esa rabia que me produce que otro esté avanzando. Tal vez se acaba de convertir y ya va más adelante que nosotros. Tal vez lleva poco tiempo en el camino del Señor y ya el Señor le puso a dirigir o le ha dado una cantidad de dones. Pues nos debemos alegrar y decirle al Señor, gracias, porque distribuyes tus dones de la manera que quieres para bien de tu iglesia. Finalmente, cuidémonos de la envidia en general. Cuidémonos de estar viviendo la vida de otros, de estar tan concentrados en la vida de otras personas que se nos pasen por alto la cantidad de defectos, la cantidad de vicios que todavía debemos corregir. Segundo, la voluntad de Dios no es carga. El Señor dice al final del Evangelio, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Con eso el Señor está revelando su divinidad. El sábado era una institución en Israel y era una institución de carácter divino. Era Dios el que había instituido el sábado. Pero ahora el Señor está diciendo, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, yo soy Señor del sábado. Con eso está diciendo, yo soy Dios. El sentido original del sábado era el siguiente: dedicar un día a Dios. El séptimo día era para el Señor, porque el séptimo día concluía la creación. Los cristianos ya no celebramos el sábado sino el domingo, porque celebramos una nueva creación, la que recibimos el día de la resurrección de Cristo. A partir del momento en que Cristo resucitó, a partir de ese domingo nosotros podemos ser nuevas criaturas por el misterio de la gracia. Por eso los primeros cristianos celebraban el domingo. De hecho, la palabra domingo significa literalmente día del Señor. ¿Qué sucedía? Que en la época de Jesús, los fariseos habían asfixiado el auténtico sentido del sábado y habían convertido una norma bellísima que Dios había dado, una ley preciosa, la habían convertido en una carga insoportable. Tal cantidad de leyes se habían inventado en torno al sábado que el sábado terminó aplastando al hombre. Y lo que en principio fue creado por Dios para que el hombre pudiera tener un espacio maravilloso para adorarle, para que el hombre celebrara la gracia de una nueva creación, se había convertido en un peso. A ese propósito, San Beda el Venerable, un monje benedictino del siglo VIII, gran conocedor de las Sagradas Escrituras y de la historia, de hecho es uno de los patrones de los historiadores, dice lo siguiente: el cuidado que merece la salud y la vida del hombre es mayor que la observancia del sábado. Así es que está mandado guardar el sábado, pero si hay necesidad,
no debe considerarse reo al que lo quebrante. Por esta razón no estaba prohibido circular en ese día porque era necesario hacerlo. Por lo mismo, los macabeos peleaban el sábado. Por eso los discípulos que tenían hambre podían hacer, obligados por esta necesidad, lo que estaba prohibido por la ley. Así como no habría razón hoy para considerar culpable al enfermo que no ayunase. En fin, el Hijo del Hombre, continúa, aún del sábado es dueño. Que es como si dijera, si David, rey, es excusado por haber comido el pan de los sacerdotes, ¿cuánto más deberá serlo el Hijo del Hombre, verdadero rey y sacerdote, y señor del sábado, por haber permitido arrancar espigas en sábado? Hasta aquí San Beda el Venerable. Nos está diciendo entonces que el auténtico sentido del sábado es distinto al que los fariseos proponían. Y aquí hay una reflexión más profunda. La ley, el mandamiento de Dios, en realidad fue creado por Dios para hacer liberación, no para hacer carga. Ciertamente, el cumplir la ley de Dios nos implicará en ocasiones esfuerzos, pero ese esfuerzo se verá siempre bien compensado porque es el esfuerzo propio del esclavo que lucha contra sus cadenas. Es decir, el cumplir el mandamiento de Dios puede ser en ocasiones una lucha, pero siempre libera, pero siempre te deja más liviano, pero siempre te deja más feliz. Una ley divina que esclavizara al hombre no podría considerarse como una auténtica ley divina. Al contrario, todo lo que Dios nos propone es para liberarnos. Dios nos dice que seamos puros para liberarnos de la esclavitud de la lujuria. Nos dice que seamos desprendidos y que vivamos la pobreza evangélica para liberarnos de la tiranía de la idolatría al dinero. Nos dice que seamos humildes para liberarnos de la esclavitud de la soberbia. ¿Ven? Toda auténtica ley libera. Tercero, lee más la Biblia. El Señor le dice a los fariseos una expresión bien bella. No han leído nunca lo que hizo David. El Señor está mencionando la Sagrada Escritura a los fariseos, que la conocían, por supuesto. Sin embargo, la interpretaban de manera errónea. El Señor les va a enseñar el auténtico sentido de la Escritura. Por eso en este punto podemos decir que hay una exhortación a la lectura de la palabra y a una auténtica interpretación. En primer lugar, a leer la palabra. Desafortunadamente, como católicos, leemos poco la palabra. Ni siquiera tenemos en ocasiones una Biblia personal. Para muchos de nosotros la Biblia simplemente es una decoración más que tenemos en el hogar y eso es incorrecto, queridos amigos. El Señor te puede estar preguntando a ti hoy, ¿no has leído? ¿No has leído mi palabra? ¿No has leído mi evangelio? En segundo lugar, para aquellos que intentamos leerla diariamente, nos exhorta el Señor como a los fariseos. ¿Cómo estás interpretando esa palabra que has leído? Familia, nosotros tenemos el regalo de tener la iglesia. La iglesia interpreta adecuadamente, auténticamente la palabra de Dios, conforme a aquello que dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15. Dice que la iglesia de Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. Es decir, si nosotros queremos saber la auténtica interpretación de la palabra, pues debemos ir al magisterio de la iglesia. Es lo que se conoce como el sentido literal de la Escritura. Luego, existe un sentido espiritual. Y si el sentido literal de la Escritura lo interpreta la iglesia, el sentido espiritual, pues sí, admite diversas interpretaciones. Y yo puedo legítimamente, en un diálogo íntimo con el Señor, siempre y cuando salvaguarde el sentido literal de la Escritura y la interpretación auténtica que da la iglesia de ella, yo puedo, repito, hacer interpretaciones que se apliquen a mi vida, interpretaciones espirituales, interpretaciones pastorales, pero el Señor nos exhorta hoy para leer la Sagrada Escritura e interpretarla adecuadamente. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico que me liberes de toda clase de envidia espiritual. Arranca de mi corazón esos sentimientos ruines, esa tristeza que en ocasiones me produce el bien espiritual de otras personas. Qué sentimiento tan ruin y tan triste, Señor, pero hoy te suplico que me sanes, que me libres definitivamente de este sentimiento. También te doy gracias porque me has regalado tu ley, que no es una carga, sino una bendición, que no es esclavitud, sino libertad, que no es un yugo, sino el rompimiento de ese yugo.
Te doy gracias, Señor, porque a través de tu palabra me has enseñado todo esto. Y te suplico me concedas la gracia de orar con la palabra, de interpretarla adecuadamente, de llevarla a mi vida, de practicarla, de vivirla, de encarnarla en mi corazón. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, cuídate de la envidia espiritual. Segundo, la voluntad de Dios no es carga. Tercero, lee más la Biblia. Compromiso. Les invito para que intentemos tener una Biblia personal, una Biblia que leamos, una Biblia que estudiemos, una Biblia que vivamos. Por supuesto, una buena Biblia católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.